decidí arrancar por mi cuenta con mi negocio. Cuando volví como proveedor, me gustó mi empeño y ahora siento el orgullo de ser un empresario. Que haya muchas empresas privadas como esta, y eso es bueno para todo el mundo. Una comunicación sencilla y directa, eso es bueno para todo el mundo. Y creo que la audacia y el coraje tienen que ver con atrevernos a decirlo por el camino del medio con profundo orgullo. Pero es que además hay una forma fundamental de analizar esto, y en Davos se dio una reflexión, y Kofi Annan, quien sustituye a Kofi Annan en la Secretaría de Naciones Unidas, hablaba de una revolución del pensamiento. Yo había escrito hace unos años un libro que se llamó Reingeniería del Pensamiento, en un atrevimiento en los 80, pero que fundamentalmente lo que hablaba era sobre estos grandes cambios que se estaban dando. Y fíjense cómo la autocrítica, cuando analizamos nuestros negocios, es fundamental, y la comunicación en lo interno, en esa autocrítica, es vital. No sé si todos conocen, y lo planteo para dar introducción, en una primera parte la visión de los CEO de compañía, y en esta segunda parte y módulo es y cómo los DIRCOM, los directores, buscan interpretar esa visión de estas juntas, de estos accionistas que representan claramente un interés, y cómo los DIRCOM buscan armonizar los intereses con las expectativas de una sociedad que Consultores 21 y Patricia nos comentó cuáles eran sus prioridades. Justamente Porter, que ustedes recuerdan, se hizo muy conocido por aquello de las ventajas competitivas de Porter, en un trabajo que por cierto financió una empresa privada, Fenestre, quien dijo revisemos el modelo. Y en la revisión del modelo, una muy reciente publicación de Harvard Business Review dice hay que reinventar el concepto de capitalismo si no está logrando comunicar lo que es la esencia de construir bienestar, y no solamente ayudar a unos pocos contra los intereses de muchos. Esa visión de innovación lo llegó a llamar, y hay un elemento interesante, y vamos a hacer que sea el mismo Porter quien lo cuente en apenas 60 segundos. El problema es que yo creo que hemos entrado en una especie de círculo vicioso sobre la relación entre la sociedad y los negocios, la finalidad del capitalismo y los beneficios del sistema capitalista para la sociedad y para cubrir las necesidades de esa sociedad, como mejorar la vida de las personas, mejorando la salud de las comunidades. Hemos entrado en un ciclo en el cual pienso que los negocios y la gerencia de los mismos han evolucionado y se han creado unos parámetros de cómo crear un valor económico. Las compañías están siendo percibidas cada vez más como si tuvieran el fin de generar beneficios a costa de la comunidad sin generarles ningún beneficio. Como resultado, cada vez más el gobierno está viendo a las empresas como un problema, como una fuente de cosas malas en la sociedad, y por ende han aumentado los controles, las regulaciones, los impuestos, y últimamente los líderes políticos no suelen buscar políticas públicas, negocios amigables, porque el ambiente político casi los obliga a ser duros con las empresas, a pesar de que sabemos en un nivel profundo que las empresas y la sociedad se necesitan mutuamente. Sin embargo, creo que nosotros mismos nos hemos ganado eso. Esa visión no habla de Venezuela. Estoy hablando de una visión planteada en Davos, en Suiza, hace unos muy pocos meses, y lo que plantea es una revisión. Es una revisión crítica de cómo en el proceso de comunicación y de organización y de concepción de nuestros modelos estamos incorporando ese valor de lo social que describíamos muy temprano como fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestros negocios. Este modelo disponible en internet, y si ponen Porter Davos, pueden obtener esta información. La revista de Harvard Business Review es la de enero y febrero, por lo cual estamos hablando de elementos, y toda la data que he compartido con ustedes es absolutamente reciente, con las investigaciones planteadas que Consultores 21 nos ayudó a anclar en lo local. Tienen fundamentalmente tres caminos, y lo que dice Porter en la creación de valor compartido, que es el título, para evolucionar del tema de lo responsable en términos de lo social al proceso de la empresa responsable en términos de la manera que es gerenciada y cómo eso significa un valor. Pero ¿cómo se identifica el valor? Reconcibiendo el producto y los mercados, redefiniendo a través de modelos más creativos, como por ejemplo negocio inclusivo, la manera como funciona la cadena de valor, o construyendo clúster
básicamente a lo que se refería Jorge hace unos minutos con el caso de Chocolate El Rey, es el clúster de cacao y cómo puedo mejorar al productor, porque mejoro el productor y me mejoro a mí y mejoro el productor y todos ganamos, y no es una fase populista ni una expresión bonita de una campaña de relaciones públicas, sino un modelo de negocio fundamentado en la armonización de intereses, absoluta y claramente. Es decir, cuando prosperamos todos. Y esa es la función sustantiva del mundo de lo privado. Y somos nosotros, el mundo de la comunicación, una herramienta muy fundamental para generar conciencia, porque no todos en las organizaciones comprenden esto de esta manera, cuando los indicadores de éxito solo están conectados con números que no tienen personas detrás. Y creo que esa función evangelizadora no solamente es sustantiva y se puede inspirar de dos casos, como el eje, la mujer, o el eje, un nuevo producto de exportación venezolana, con toda la hermosa propiedad que nos da hablar de cacao cuando tú vas a un restaurante francés, o cuando nos vimos hace unos días en un español, hablando de que en el producto ponen la marca, es decir, está hecho con eso. Pero esos elementos tienen que ver con cómo se traducen las estrategias y los objetivos de negocio en mensajes. Y para ello hemos invitado básicamente a dos queridos amigos también de Benanchan, a Ramón Sosa, con amplia experiencia en múltiples funciones, hoy prestado a Cargill, y a María Colmenares, líder sin ninguna duda de un modelo muy creativo de manejo de lo que es la banca, que escucharemos después. Así que Ramón, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Yo le había dicho a Ítalo que iba a llegar a justo, porque mi hijo se graduó anoche, tuvimos una celebración que era hasta el final, o sea que ellos no quisieron irse hasta las 4 de la mañana que le cerraron la casa. Y entonces, bueno, me repotencié, me di un bañito y me vine listo para compartir con ustedes un rato de este excelente espacio para compartir experiencias. Ustedes en este momento se imaginarán, número uno, qué es lo que vamos a hacer, o sea, cómo se implementan estas estrategias, cómo se baja esto. Entonces, la manera en que esto se estructuró de una forma bien estratégica es primero ver qué es lo que el negocio quiere. Entonces vimos dos experiencias de negocio en las cuales sabemos de dos líderes empresariales que están tratando de llevar un negocio que tiene una cantidad de inversiones y una cantidad de riesgos para lograr ese objetivo de negocio. Y ese objetivo de negocio tiene que ser sostenible y tiene que generarse, y ese objetivo tiene un camino que está lleno de riesgos y obstáculos. Y aunque en su cabeza de estos líderes es básicamente lograr esos objetivos, todo eso está lleno de problemas alrededor del funcionamiento de la organización, y hay que buscar maneras estratégicas para resolverlo. Entonces, lo que voy a resumir un poco en el precio más práctico es presentar un caso que estamos haciendo exactamente con una empresa que no es ejemplo de ello, es la que yo estoy manejando en este momento, que es Cargill, y mostrarles cómo lo hemos hecho y que eso sirva de ilustración un poco de los caminos, porque es mejor ver el caso práctico que ver una teoría de cómo se debería hacer. ¿Cuánto tiempo tengo? 20, 15. Bueno, voy rapidito. Lo primero es, este lema tiene menos de un año, Cargill está cumpliendo 25 años en Venezuela, y colocamos el 25 años sobre todo lo que hacíamos. No hicimos algo especial para eso, sino siempre en dinámica de recursos tratar de colocar el 25 años sobre toda la imagen que estábamos haciendo. Y tenemos este lema que se llama Alimentando el Bienestar del Venezolano. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a todo esto. Lo primero es que traducir las estrategias y los objetivos del negocio en los mensajes no es sencillo. ¿Por qué?
a veces no se ve claramente lo concreto que es el negocio y los resultados financieros de una organización sobre cómo eso se va en mensajes que visualicen todas cosas mucho más intangibles. Sin embargo, este es un tema que tiene que ponerse completamente tangible. Tiene que sentirse que el valor agregado que las comunicaciones producen al negocio genera ingresos. Y ese ingreso se genera por dos partes. Por dos partes que son, uno es todo lo que es la comunicación y el posicionamiento de la empresa hacia afuera, y lo otro es cómo la comunicación genera ingresos a su vez para el negocio. Cargill brevemente es una empresa global que tiene una presencia en 47 países, funciona con una operación de manejo de intercambio de materias primas a nivel mundial, lo que se llama los commodities, que es un negocio primario, pero opera como un productor de alimentos y suplidor del mercado de las industrias de alimentos en todas partes del mundo y de las principales empresas que están en todas partes del mundo. O sea que Cargill tiene una presencia global y su objetivo, obviamente, como gran corporación hoy en día, es ser una empresa responsable no solamente con todas sus audiencias y todos sus consumidores, sino con el medio ambiente y la sociedad en general. Nuestro propósito es ser un líder global en la nutrición de personas. Misión es crear valor distintivo y un enfoque ser confiable y emprendedores. Las 4 medidas de medición son empleados comprometidos, clientes satisfechos, comunidades enriquecidas y crecimiento rentable. Es decir, que esto es la sostenibilidad de cualquier negocio. Tienen que ir de la mano. En Venezuela tenemos 25 años, somos un actor importante dentro del sector de alimentos, no solamente en productos propios, sino en suministro a la industria de alimentos, y más o menos 1.800 empleados entre las divisiones de nutrición animal, la parte de alimentos y la parte de sal, que es una división aparte que tenemos. Estos son algunos de los productos. Estos son algunas de las marcas que ustedes conocen, pero eso es solamente un tercio del negocio. Los otros 2 tercios son, un tercio es todo lo que es harinas que van a las panaderías, que están detrás de todo lo que se hace en el negocio de panadería a nivel nacional. Venezuela tiene cerca de 8.500 panaderías, vemos una en cada esquina, pero en realidad no son una en cada esquina, pero ese negocio se mueve con harina, y eso es lo que mueve todo el crecimiento de las panaderías hacia el negocio de modernidad que tiene. Y por otra parte, la otra parte son ingredientes para las industrias para producir tanto galletas como bizcochos, pan industrial y todo lo que tiene que ver con dulces o grasas que tienen que ver, por ejemplo, grasas para McDonald's, o lo que tiene que ver con grasas industriales para toda la producción de alimentos, etc. Entrando un poquito en materia, todo ese negocio tiene un componente, como lo dije antes, de riesgo. Entonces, lo primero que hay que analizar es decir, toda empresa tiene su plan de negocio, al final hay una visión para alcanzar ese plan de negocio y hay un núcleo del negocio, que digamos es ese centro donde dice Cargill. Alrededor de eso tenemos todos los empleados que trabajan en una organización. ¿Cuál es el primer objetivo que tenemos que buscar? Que todos los que trabajan en la organización sumen hacia ese objetivo que queremos lograr. Y luego, desde el lado de afuera, tenemos una cantidad de fuerzas y presiones que van a atacar o de alguna manera comprometer o presionar sobre ese negocio. Si nosotros no tenemos una estrategia, esas presiones ¿a dónde llegan? Llegan directamente al núcleo. Por consiguiente, lo que tenemos es que crear esa estrategia, ese anillo de protección e interacción con ese entorno, que se compone de 2 factores. El primero es lo que llamamos ahí el LTO, es una traducción de License to Operate, o licencia para operar, que quisiéramos traducirlo en español, pero ya los multilaterales decidieron utilizar ese término, entonces lo dejamos así, LTO, y en base al nivel de riesgo que tiene, creamos una estrategia de comunicaciones externas.
Si la compañía estuviera trabajando en un entorno de bajo riesgo, por decirle Houston, en los Estados Unidos, pues obviamente los riesgos que va a tener allá son muy distintos a los que va a tener en Venezuela o en cualquier país como este. Entonces, ¿qué hacemos? Mis estrategias van a estar de acuerdo a eso. Entonces, mi comunicación externa va a estar diseñada en función del nivel de entorno y de riesgo que yo tengo. Y eso lo determino a través del LTO. Los riesgos internos, ¿cuáles son? Bueno, nosotros hicimos nuestra matriz, cada quien tiene que hacer la suya. En Venezuela no están muy distantes unas de otras. El primer problema que encontramos es una incertidumbre tremenda. Nosotros hicimos este trabajo hace 3 años, empezamos en Cáceres a redimensionar todo esto, y el primer problema que encontramos fue la incertidumbre. La gente no sabía si iba a tener futuro o no en la compañía, si la compañía iba a estar o no en Venezuela, y si iba a haber futuro o no en Venezuela. Entonces, y ese problema es un problema que hay en muchas empresas. Entre esa incertidumbre, ¿qué hacer? Eso requiere una estrategia de comunicación interna basada en principios y valores, porque tenemos que buscar lo nuestro para fortalecerlo. La estabilidad laboral, porque tenemos mucha presión a nivel laboral en todo el país, y eso requiere una estrategia de manejo del entorno laboral. No puedo esperar que las cosas me pasen, tengo que anticipar para dónde van, qué puede ocurrir, cómo me pueden afectar y diseñar estrategias para eso. Y el tercero es el compromiso. No me sirve de nada tener mi fuerza laboral y tener toda mi estructura si no tengo esa fuerza laboral comprometida y trabajando hacia la organización. Desde el punto de vista externo, ¿qué necesito? Necesito acceso a divisas porque soy un importador de materia prima. Mi materia prima no la tengo aquí, entonces tengo que importar. Entonces, acceso a las divisas. Tengo que trabajar sobre el control de precios, porque si yo tengo mis precios controlados que no me permiten tener un margen, ¿cómo sostengo el negocio? Entonces, ese es otro desafío importante. Impuestos y regulaciones requieren estrategias de monitoreo de esos riesgos. El riesgo de las comunidades, ¿por qué? Porque las comunidades tienen altas expectativas, entonces las expectativas de la comunidad sobre la empresa tengo que gerenciarlas, si no se van a convertir en una amenaza. Y el último que puse aquí fue actuación del gobierno, es decir, cómo monitoreo qué es lo que el gobierno quiere hacer y cómo anticipo o trato de prepararme para minimizar el impacto que esas medidas puedan tener. Aquí manejamos un tema que se llama el concepto del LTO, que es básicamente un proceso para identificar esos issues. Es un tema metodológico, no es un tema sencillamente aleatorio, es un proceso para identificar cuáles son esos issues. A través de una metodología llegamos a identificar, uno identifica cuáles son esos riesgos y luego se hace una estrategia para gerenciarlos y resolverlos. Dado el tiempo, solamente voy a enunciar un poquito el proceso. Y al final vamos a terminar con una matriz como esta, donde vamos a graficar exactamente cuáles son esos issues que pueden comprometer mi negocio y cuáles son los que tienen mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia. Sobre esa base, entonces, defino mis estrategias. En nuestro caso, trabajamos sobre el interno y el externo. En el interno, buscamos una estrategia en el total de esto, diseñar una hacia lo interno, un posicionamiento de imagen, un relacionamiento con el gobierno, una de responsabilidad social y luego el análisis y seguimiento de esos issues. Se definieron unos mensajes, qué es lo que somos, cómo queremos ser percibidos, qué es lo que queremos que ese interlocutor tenga en su cabeza y sobre esa base comunicar y monitorear y quiénes van a ser los voceros que van a llevar a esto. Ustedes tienen copia de esta lámina en todo su material. No lo tienen, pero lo vamos a tener al final de la sesión. Y luego, que tienen su matriz de issue, entonces vamos a ver el caso. Yo creo que me desfasé aquí con uno. Sí, pero es que no veo el imagino que no veo. Pero bueno, voy a seguir por aquí. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, ustedes ven aquí, teníamos una intensificación del marco regulatorio, unas inspecciones del gobierno enfocadas en el sector alimento, restricciones de acceso a divisas y luego una exposición pública negativa producto de una expropiación de una planta de arroz que teníamos en el Estado portugués y luego una ocupación de una planta de pasta en Castelamar que duró 90 días con una altísima intensidad de exposición negativa como
una empresa que estaba siendo intervenida porque no estaba cumpliendo con la ley. Los propios trabajadores fueron los que detuvieron esa situación. Entonces, el objetivo del plan, como les decía antes, es la comunicación interna, posicionamiento de imagen, relacionamiento con el gobierno, responsabilidad social y básicamente las estrategias de análisis de seguimiento del gobierno. Aquí estaba la lámina donde les decía que se definieron los mensajes de acuerdo a lo que queremos, cómo queremos ser percibidos por cada una de las audiencias, y luego quiénes eran los voceros, y luego avanzar eso a cada audiencia clave para luego hacer una evaluación de imagen, que podemos hacerla de manera técnica, es decir, una encuesta que permita a esas audiencias medir cómo lo perciben. Estas son las audiencias en este caso, y tenemos lo que afecta hacia el negocio, porque tienen unos mensajes, las audiencias institucionales, la propia corporación o los accionistas, porque tienen que estar al tanto de todo, y los empleados. Son cuatro elementos muy importantes aquí. En el caso de las acciones de comunicación hacia lo interno, decidimos crear una campaña que se llama Tú eres Cargill. ¿Qué hicimos aquí? Tomamos los valores de la compañía que estaban presentes y que estuvieron allí para estas personas que los máximos tenían 25 años con nosotros, pero reforzar esos valores. Entonces, esos valores eran confianza, libertad, responsabilidad, respeto. En el caso de Cargill, los valores no están definidos corporativamente, sino que fueron rescatados de cómo los empleados se sentían en la compañía a nivel global, y de allí salieron esos valores. Entonces lo que hicimos fue rescatar lo interno y conectarnos, no inventar nada nuevo, sino ir a lo que tenemos, conectarnos con lo que la gente tenía en su corazón. Y sobre esa base creamos una campaña interna usando todos esos elementos, creamos unos grafismos muy modernos y utilizamos todos los espacios de la compañía. Las paredes, colocamos los valores en las paredes, tienen por ejemplo este tipo de póster, son imágenes de empleados de la compañía que los pusimos allí, que decían tú eres Cargill, no es otro más, no es un modelo, somos nosotros mismos. Y eso generó un tremendo valor de reconocimiento. Además, el lanzamiento de la campaña se hizo con una intriga en la cual durante el fin de semana que se instaló la campaña se les dijo a los empleados que no podían asistir, se les invitó el lunes a las 8 de la mañana a un hotel para que fueran todos allá. Nadie podía entrar, por supuesto todo el mundo quería dejar sus cosas en la oficina y luego irse al hotel, entonces pusimos unos mimos en la entrada. Es decir, ¿quién puede pelear con un mimo? Nadie. Entonces el mimo no puede entrar aquí y se va. Entonces las personas se fueron. Y entonces eso generó, unos se molestaron, otros, pero al final cuando ellos llegaron allá se les dio toda una charla, una motivación, el lanzamiento de una nueva etapa, y luego cuando regresaron a la oficina encontraron todo diferente. Estos son algunos de los pósters, estos son gráficos y cosas que encontraron en su puesto de trabajo con una carta del presidente invitándolos a trabajar al futuro y reinventarnos y salir un poco de esa depresión que la gente tenía y esa incertidumbre que tenía en su momento. Aquí están los mismos, con parte del comité directivo, en el momento en que íbamos a empezar una reunión. La cafetería, le pusimos los valores encima de las mesas y usamos todo. Y los recursos son ilimitados. Diseñamos un nuevo grafismo para la revista, para los medios internos de comunicación. Y esta es parte de las charlas con los empleados, donde les dimos a ellos toda nuestra visión, pero también trabajamos una hora y todo el tiempo que quisieran respondíamos sus preguntas e inquietudes para darles la mayor certeza de lo que le podíamos dar, hablándoles con sinceridad. ¿A ustedes les van a copiar? No sabemos. Es posible. Pero nosotros estamos aquí para luchar por lo que queremos hacer y ir hacia el futuro. Pero tenemos que ir. Y esa confianza que se creó allí generó un tremendo compromiso de los empleados. Otros aspectos, y luego esa campaña duró casi un año, y al año renovamos una campaña, entonces evolucionamos a una campaña global. Entonces conectamos todo lo que es local y ese compromiso local con la corporación, sus valores y lo que son a nivel global. Entonces los mensajes aquí en Cargill todos contamos, es decir, sumamos para que Cargill sea lo que es y nosotros somos parte de ese mundo, y ahí entonces viene el mensaje como
y nos conectamos con una producción de soluciones para clientes en todo el mundo, o 980.000 personas beneficiadas en programas sociales directos, voluntarios 27.000, 400 millones de personas disfrutan de productos de Cargill y algunos mensajes que eran locales. Y nuevamente reemplazamos y utilizamos los espacios que había. Rápidamente, resultados de esto, por ejemplo, nosotros teníamos una encuesta de compromiso bastante alta en Venezuela. Teníamos 78% de satisfacción con la compañía por parte de los empleados el año pasado. Acabamos de terminar la medición de este año, subimos a 88%, 10 puntos. Somos la empresa con más alto índice de satisfacción en todo el mundo para Cargill. Yo acabo de regresar la semana pasada de la Casa Madrid y ellos están sencillamente impresionados cómo se logró el tema. Y atribuyen mucho del tema a cómo internamente se manejaron los mensajes. En el caso institucional, vamos a hablar de relaciones gubernamentales, relaciones con audiencias clave, básicamente lo siempre. Transparencia, es decir, cara a cara, hay que buscar esos encuentros cara a cara. No sabemos muchas veces ni con quién vamos a hablar, buscamos una cita, buscamos la manera, llegamos allá, queremos contarle qué es lo que nosotros hacemos. Nunca dando explicaciones de por qué, sino explicando sencillamente qué es lo que nosotros queremos transmitir y qué es lo que hacemos. Los riesgos siempre van a existir y eso no lo podemos controlar. Aquí se hizo otro cambio de imagen, estamos en el tiempo, pero rápidamente voy a pasar. Hicimos un proyecto cultural, sacamos una producción musical nacional con artistas de talento nuevo, que lo distribuimos entre todas las audiencias, que también muestra un poco el compromiso de la compañía, y creamos una campaña institucional externa. Esta campaña no la lanzamos hasta que no completamos todo un proceso de reuniones con todas las audiencias claves donde esos mensajes fueron pasados directamente. Y luego vino esta campaña, que como ahorita lo estaba señalando, son temas sencillos y directos en los cuales se puede pasar un mensaje. La campaña de Cargill, Alimentando el Bienestar Venezolano, no fue una campaña muy tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos vender un producto, nosotros no queríamos vender otra cosa que no fuera qué es lo que la empresa hace. Es decir, la gente no sabe lo que hace la empresa, porque Cargill siempre fue una empresa de muy bajo perfil. Entonces, bajo ese esquema, lo que hicimos fue crear una campaña que dijera conectar a la gente con las cosas. Entonces, en una campaña tienes primero la harina, de la harina sale un pan que alguien prepara, pero al final alguien lo disfruta. Nosotros disfrutamos las cosas en Venezuela y los productos y no sabemos de dónde vienen, ni quién los hace, ni cómo llegaron allá. Y ese fue el mensaje de esa campaña. Fue un tema que no lo produjo una agencia de publicidad. Fue producido con talentos internos, con discusiones internas nuestras de qué es lo que nosotros queríamos hacer. Lo discutimos y lo validamos con gente de afuera, pero no fue, mira, queremos transmitir esto, vamos a un mensaje. No, esto salió de cuál era el mensaje que la empresa debería transmitir para la estrategia de comunicación que había diseñado. Todas las piezas estuvieron en revista y en prensa durante 8 meses y nos quedamos con radio solamente. Y entonces en radio con los locutores reafirmando esos mensajes. La campaña ha sido muy exitosa y sencillamente ahora lo que está en una pausa y se renueva en el mes de septiembre. Los conectores, por ejemplo. Una torta no sube si no tiene levadura, pero la gente no se imagina que eso. ¿Y quién lo trae? ¿Quién trae la malta? ¿De dónde sale la malta? La malta se produce a partir de una cebada que se sembró, en el caso, por ejemplo, aquí en Argentina, que se produce allá, se hace germinar en unos tanques que tienen 500 toneladas, en un edificio de 7 pisos, una cosa completamente gris, una caja negra, y ahí, cuando se germina, se interrumpe el proceso, se seca y eso es la malta. Yo fui a una maltería en Argentina y me dicen, ¿y esta malta para qué no es? Para polar? Pero entonces, ver esos conectores de las cosas, la gente no se imagina que para poder tener un producto en la mesa, alguien tuvo que haberlo sembrado. Y la última pieza fue todo el tema de relacionamiento con la comunidad. Y en un minutito 20 lo termino.
Básicamente sí, hay una cantidad de valores que están puestos en la responsabilidad en la compañía hace sus negocios, no solamente con la comunidad, sino cómo ella realiza su negocio. Y básicamente aquí lo que tienen es un portafolio para agregar valor a la sociedad que tiene unos retornos, pero que tiene unas dimensiones de trabajo. Sobre esta base hicimos algo bien sugerente. La compañía tenía una fundación, manejaba bajo perfil su entorno, política de buen vecino, en todas las plantas había buenas relaciones con la comunidad, la persona local llevaba esa relación y lo resolvía, pero nosotros, obviamente, es un esquema que no nos permitía divulgar o que la empresa fuera percibida en ese sentido. Entonces, tenemos 13 localidades a nivel nacional y todo funcionaba bastante bien, pero era necesario cambiar ese tema. Entonces, trabajamos en una encuesta que se hizo a nivel de todos los trabajadores en las plantas, sacamos casi 800 encuestas por trabajador para saber cuál era el nivel de su familia, sus necesidades y su comunidad. Y allí nos dieron varios indicadores. Uno de los indicadores más graves es que más del 50% de las personas de la empresa, los trabajadores sindicalizados, estaban por debajo de la línea de pobreza. Cuando fuimos a entrar por qué, si tenían ingresos y estaban en esa condición, la vivienda era el problema principal y el ingreso. Entonces trabajamos un programa de emprendimiento en alianza con una organización internacional llamada TechnoServe y empezamos a trabajar. Los trabajadores nos reportaron emprendedores en su grupo familiar o en su comunidad con los cuales empezamos a trabajar y trabajamos 300 emprendedores, de los cuales graduamos con planes de negocio que pueden ir a los bancos a buscar el dinero, 93 emprendedores. Y de esos 93 emprendedores le estamos dando financiamiento a 56 que salieron por concurso de elegido, pero además de eso le estamos dando un acompañamiento técnico por 2 años para su éxito. Y los otros programas que hicimos fueron un programa de los cuales para los hijos de los trabajadores para prepararse para ingresar al mercado laboral, que era otro de los problemas que encontramos, que estaban en la casa sin hacer nada, pudiendo estar trabajando o estudiando, y este tema de hogares productivos, que es un programa en el cual hemos puesto casi $500,000 para un fondo de financiamiento para mejoras de vivienda y que tiene todo un acompañamiento técnico para la familia del trabajador, ya no estamos hablando del trabajador, sino del trabajador y su familia, para convertir lo que es su vivienda en un hogar. ¿Cómo se hace eso? Básicamente generando el proyecto. ¿Dónde viven los trabajadores? En los ranchos. Y esos ranchos que tienen es el ahorro del trabajador. Todas esas paredes, esos techos lo fueron haciendo poco a poco con las manos. Pero no tienen servicios, no tienen titularidad y no tienen ni los baños ni la cocina en condiciones adecuadas. Entonces vamos a ayudar a ese trabajador a terminar esa vivienda y ayudar siempre y cuando la vivienda tenga las condiciones para crecer, sino ayudarlos a moverse. Y bueno, y básicamente con eso los dejo, hay una pequeña descripción del material. Gráficamente también hicimos una conexión entre todos los programas, como lo pueden ver aquí, de manera que los empleados principalmente conecten cómo la empresa está abordando los temas sociales. Hay un tema de sillas de ruedas, hay un tema con Superatec y el tema del voluntariado que estamos lanzando de una manera intensa. Y en Granados es un programa de incorporación de personas con discapacidad por el mercado laboral, es un centro de formación interno que ha sido exitoso. Y bueno, y básicamente es un pequeño resumen de la experiencia. Lo importante aquí es que veamos cómo, a partir de una estrategia de negocio y una estrategia donde vemos que para poder operar tenemos todos estos riesgos, como nosotros a través de comunicación y a través de un apoyo directo al negocio podemos generar valor y incorporar una serie de estrategias que ayuden a minimizar los riesgos y ayudar al éxito de la estrategia de negocio que la empresa tiene. Gracias. Gracias, Manuel. Así que más allá de preocuparse por los productos que fabrica la empresa, hay que ocuparse de la empresa que fabrica el producto. En consecuencia de lo que estamos hablando, es del cómo el director de comunicaciones como una herramienta estratégica que, conectado con la expectativa de la sociedad, armoniza y traduce los legítimos intereses de los accionistas
para que de manera sostenible, es decir, equilibrada, pueda conectarse con los legítimos intereses de la comunidad donde sirve. Y este tema no es un color político, no es una campaña populista, ni es una visión de turno de olas ideológicas, sino simplemente de garantía de largo plazo, haciendo lo que hay que hacer, haciéndolo bien. Y fundamentalmente esa es la experiencia. Así que vamos a escuchar ahora la visión de Mariela y conocer además cómo el sector financiero, cómo el sector financiero ha interpretado y cómo ha aprovechado. Y nosotros somos a veces un poquito complejados. Y Mariela y yo, que somos queridos amigos y además profundos admiradores de su trabajo, a veces no queremos reconocer que tenemos cosas que hacemos por interés. No, yo hago todo sin interés. No. Si los seres humanos somos así. Pero es que hay de malo si mi interés está armonizado con tu interés. El tema no es mi interés contra tu interés, sino a la armonización de tu interés con mi interés. Y esa armonía requiere madurez, coraje y audacia, como decía Jorge hace un rato. Y eso es lo que estamos haciendo con Venezuela, que nos está obligando a sacar de nosotros, no lo peor, sino lo mejor. Y creo que somos creativos. Este es un ejemplo. Gracias, Ítalo, por tus palabras. Buenos días. Quiero comenzar por aclarar una cosa. No soy una académica, soy una reportera. Eso significa que soy una guerrera. Y la otra cosa que quiero aclararles, esta no es una presentación sobre Banesco, es una presentación que quisiera compartir con ustedes sobre la experiencia de una unidad de comunicación como la de Banesco, que desarrolla un trabajo con el oído pegado al alma de la sociedad. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes y que eso sea una herramienta de trabajo para ustedes en el día a día. De cara al trabajo de las unidades de comunicación de las empresas, y que supongo es la mayoría del auditorio que hoy nos acompaña, y esto debe ser una cosa que ustedes ya deben haber enfrentado y deben conocer como nosotros lo enfrentamos día a día, es que el nivel de complejidad de las comunicaciones no han llegado a su límite y a su punto más complicado, pero ya podemos ver lo que se avecina. Es decir, el tema de las redes sociales nos ha complicado el trabajo. Ya no es posible el bajo perfil, eso no existe. Eso no significa que el presidente de la empresa tiene que salir todos los días a informar, a declarar o a aclarar algo, pero sí exige de nosotros que preparemos a nuestras empresas, a los voceros, para tener la entereza de enfrentar cualquier tema desde una óptica que es la verdad, desde el punto de vista de que nosotros tenemos que ser sinceros con todas las audiencias. Ya no es posible evadir o retardar una respuesta y reflexionarla para hacer un comunicado todo elaborado. Eso no existe. Ahorita usted tiene que responder en el Facebook, en el Twitter o en tu página web, porque tus usuarios, tus clientes exigen que eso sea así, rápido e inmediato. Para que tengamos una idea, ya el 30% de la población venezolana está conectada a Internet y el ritmo de crecimiento de nuestro público y del venezolano en general que se integra a las redes sociales es muy elevado. Es decir, que cada cliente nuestro, cada empleado es un comunicador en potencia. Las razones, bueno, yo creo que la polarización política que el país tiene es uno de los elementos que ha potenciado eso, pero con eso tenemos que vivir y a eso tenemos que responder y adaptar nuestro trabajo a eso. Las teorías de las audiencias, como las conocíamos antes, de que teníamos que trabajar con mensajes claves, con segmentar las comunicaciones, yo creo que eso está llegando a su fin. Lo que les decía, el bajo perfil ya no es posible. Tenemos, la clave es responder y responder siempre.
ya hay otro elemento importante para nosotros que trabajamos en las empresas. Antes era suficiente con hacer bien tu trabajo, prestar un servicio de calidad, cumplir con tu promesa de lo que es la esencia de tu negocio. En el caso de un banco, prestar un buen servicio, ser confiable, ser rentable. Eso en el mundo de hoy ya no es suficiente. Nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación, y la reputación, como decían los compañeros que me presidieron, está muy determinado al tema de la responsabilidad. Nosotros tenemos que cumplir con lo que proponemos en nuestra visión, en nuestros valores, y eso indispensable la visión que tienen los trabajadores. Por eso el trabajo de comunicación interna ligado a la responsabilidad interna es indispensable. Tiene que ser muy coherente el discurso que tienes hacia tu público externo y el discurso que tienes con tu público interno. En ese sentido, yo creo que el entrenamiento que nosotros tenemos que hacer de todos los factores que intervienen en la producción de nuestras empresas o que están en las distintas escalas de las empresas es necesario. Ya no puede ser solo el presidente el único vocero de la empresa, porque lo que le decía, los múltiples escenarios de comunicación que se nos presentan ya no solo están, no basta que tengamos una buena relación con los medios, que llamemos a los editores o que llamemos a los periodistas de la fuente, sino que tenemos que cuidar la múltiple escena de los públicos que se manifiestan a través de las redes sociales. Para eso tenemos que también nosotros tener múltiples respuestas y múltiples voceros de la empresa, defensores de la empresa. En ese sentido, los trabajadores de la empresa en todos los niveles tienen que tener muy claros los mensajes claves y tener la capacidad de responder ante cualquier circunstancia que se nos presenta. ¿Qué tipo de profesionales necesitan las empresas en este momento? Yo creo que necesitan periodistas muy rápidos, que tengan una capacidad para comprender el entorno y que tengan autonomía. Es decir, ya no es posible esperar a que el presidente de la empresa o que la junta directiva en pleno revise la nota de prensa que vamos a mandar. No. Es decir, es necesario que exista confianza entre la junta directiva y el departamento de comunicación. También es importante reconocer que no solo los departamentos de comunicación ya no pueden estar conformados solo por periodistas. Es decir, nosotros necesitamos alimentar nuestras unidades de comunicación con profesionales de otro tipo. Necesitamos gente en el área tecnológica y necesitamos también profesionales que nos ayuden a construir un discurso distinto. Necesitamos sociólogos, necesitamos escritores, necesitamos investigadores sociales que nos ayuden a comprender mejor el tema del entorno. Los medios no volverán a ser lo que fueron, eso ya lo sabemos. Necesitamos, ante esa realidad, gerentes más cercanos. Yo quiero compartir con ustedes una preocupación que yo como profesional estoy midiendo permanentemente la presencia y la actuación de estos actores en las redes sociales y en los medios. Yo creo que hay una tendencia en Venezuela muy difícil y que exige de nosotros reeducar a la audiencia, que es un trabajo complicado, pero ese es el reto mayor. Yo creo que en Venezuela dañar la reputación de las empresas, de las personas, de los líderes, se ha convertido en una práctica, no quiero decir, quiero calificar esa práctica no le quiero poner otro apellido, pero es una práctica que vemos hoy con mucha frecuencia, sobre todo en las redes sociales. Y en ese sentido es muy importante que que volvamos a aquellos esquemas del pasado con relación a la credibilidad de la fuente. Nosotros tenemos que luchar
por darle credibilidad a las fuentes en las redes sociales. Por eso la voz de la empresa tiene que sentirse en ese espacio, y también el apoyo nuestro a los periodistas y a la gente especializada que actúa en esas áreas, y no apoyar a personalidades o a personalidades y actores anónimos que creo que tienen una visión muy destructiva. Hay que responder en el lenguaje que hablamos dentro y fuera de la organización. Hay que desarrollar una lengua propia. En eso creo que es el futuro de nuestro trabajo. Lograr construir un discurso coherente para la marca es donde yo les comentaba que necesitamos el trabajo de un equipo multidisciplinario, necesitamos antropólogos, necesitamos investigadores sociales, y creo que nuestras universidades están llenas de esos profesionales. No tenemos que buscar un consultor en el exterior. Yo creo que en Venezuela tenemos grandes profesionales que nos pueden apoyar con este trabajo. Hay que definir una estrategia del discurso. La lengua propia debe estar enfocada en 3 o 4 temas. Hay que repetir, pero variando, recreando nuestro discurso. Hace poco en una conversación con una reportera amiga me decía que ellos hicieron un ejercicio. Pusieron en una mesa las notas expresas, en las notas de prensa de varias empresas. Todas eran iguales. Nosotros tenemos el reto de cambiar nuestro discurso de comunicación. Experiencias que deben potenciarse desde ahora. Las herramientas de hoy basadas en mensajes claros, posiciones y cuestionamientos, que era lo que les comentaba, yo creo que ya no son suficientes. No quiero ser apocalíptica, pero yo sí veo que el reto nuestro será organizar el caos comunicacional que se avecina con las redes sociales. Hay que desarrollar planes para los diversos escenarios, por supuesto, como decía nuestro amigo Sosa. Un dato que en Venezuela el número de los conflictos que tienen, en mi opinión, cosa que él también reflejaba en su presentación, el mayor reto que tenemos es la paz laboral. Yo creo que nosotros desde las empresas vamos a tener que trabajar muchísimo con el tema del conflicto laboral, y ese será el reto mayor que tendremos en nuestro trabajo desde las oficinas de comunicación de las empresas que representamos. Muchas gracias. Esto es un pequeño link del trabajo que desarrollamos en la unidad de comunicaciones, y estamos a su orden, y allí están mis datos, cualquier cosa estoy a su orden. Era exactamente el atributo característico de Mariela. Pero además de lo que estamos hablando es de una reingeniería del pensamiento. Ramón, te invito, Jorge y Luis, vamos a hacer una pequeña sesión. Son preguntas por escrito, por favor, así que lo antes posible nos gustaría que ustedes nos pasen las preguntas antes del receso, y aprovecho mientras me formulan la pregunta de recordarles que entre ustedes, en el documento, el material que ustedes tienen, está una encuesta de satisfacción. Por favor, llénenla para que nos ayuden a mejorar y a encontrar áreas de oportunidad para los próximos eventos. Hay una dirección Twitter, por cierto, esto está transmitiéndose por stream, hay preguntas que vienen por esa vía, pero adicionalmente el Twitter, que es comunicación BAC, comunicación BAC, todo pegado, es la dirección de Benachar. Una pregunta a Ramón. ¿Hay algún micrófono para Ramón? ¿Me dan un micrófono, por favor? Se lo pueden pasar. Agradezco, gracias. Ramón, ¿Cándido utiliza semillas alteradas genéticamente o transgénicas? Fíjense, esta es una típica pregunta de ese consumidor que hablamos, que ahora se pregunta es ¿cómo? Y no el qué. El qué me lo dice la comunicación publicitaria, pero el cómo me lo dice el proceso. Cuéntanos un poquito de esa visión. ¿Qué hablamos? Bueno, un tema netamente técnico. Existe una tendencia mundial de prevención sobre el tema de uso de transgénicos, que básicamente semillas genéticamente modificadas para obtener cosechas que tengan menores enfermedades o se tengan un mejor rendimiento.
Los clientes son los que definen lo que quieren. Nosotros no sembramos, nosotros compramos cosechas de terceros